Muy bien, continuemos. Bueno, cuando nos hablan de números de oxidación, ahora sí vamos a entrar de lleno en materia. ¿Qué quiere decir los números de oxidación? ¿Qué serán? A ver si alguien sabe. Las valencias que pueden tomar los elementos. Muy bien. ¿Serán las valencias? Es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego. Muy bien. Esa es la definición del libro, ¿verdad ustedes? Excelente. Bueno, entonces acá está la pregunta. ¿Qué son? Entonces, la definición del libro es esta exactamente la que dijo su compañera. Es un número entero que representa el número de electrones que un átomo recibe o pone a disposición de otro cuando forma un compuesto químico. ¿Sí? Esa es la definición técnica. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo viéramos en este ejemplo, ¿sí? Los números de oxidación son los números, ¿sí? O como dice acá, número de electrones que un átomo recibe o pone a disposición de otro. ¿Sí? Entonces se refiere a estos números que están acá. Si ustedes ya estudiaron nomenclatura, que a estas alturas pues todos ya debieron de haberlo estudiado, recordarán que en nomenclatura es vital este concepto de números de oxidación, ¿sí? Para determinar el nombre correcto de los compuestos químicos, ¿sí? Porque ustedes ven que si es con el número de oxidación bajo es oso, si es con el alto es ico, si es con 1, 3, 5, 7, entonces va variando el nombre. Pero bueno, entonces cuando nosotros de números de oxidación son los números que encontramos acá en los compuestos químicos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde obtenemos estos números? Ustedes los pueden ver en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, si por ahí tienen su tabla periódica, van a ver que arriba del símbolo de cada elemento tiene unos números y dice que son los estados de oxidación, ¿sí? Son los más estables. Entonces, nosotros vamos a ver en un momento reglas para determinar los números de oxidación, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿serán los mismos números de oxidación que valencia? No. Sí. ¿Por, por qué sí? ¿Por qué Yo dice que pienso sí? que ¿Y por qué dice que no? Yo pienso que los números de valencia son los que se utilizan así como, digamos, nosotros calculamos como indican en la imagen que está ahí presentando. Ahí estamos tratando de ver qué número nos cuadra y que todo lo de arriba nos dé cero al final, ¿verdad? Entonces, los números de valencia son los que indica la tabla, pero al menos para que esto cuadre y nos dé cero, siento que esos son los números de oxidación, ya el total donde nos da cero. Yo siento que los de valencia son los netos de los elementos, los que trae la tabla, y los de oxidación es cuando ya es un compuesto y hay un intercambio de electrones. Sí, no sé. Muy bien, por ahí va, excelente. Entonces vamos a recordar la definición que teníamos de valencia, que eran los números de valencia. Decíamos que eran el número total de electrones que cada elemento tiene en su capa más externa, ¿sí? Entonces decíamos que la columna 1A tenían 1, la 2A 2, y así podían tener 5, 6, 7, pero no coinciden con estos números de oxidación, ¿sí? No son lo mismo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver más a detalle los números de oxidación, ¿sí? Entonces acá está la respuesta. No, representan características distintas. Bueno, entonces acá les coloco un conjunto de reglas para asignar números de oxidación, ¿sí? Entonces, este es un resumen, ¿verdad? Ustedes a mí regularmente me gusta colocarlo en una tabla donde yo pueda ver todo el conjunto de reglas, ¿sí?
Entonces dice que un elemento en estado natural, ¿sí?, que no tiene carga, su número de oxidación va a ser 0, ¿sí?, como los ejemplos que están acá. Pueden ser monoatómicos, o sea, un solo elemento, o pueden ser diatómicos, como los que están acá, ¿sí? El hidrógeno, por lo regular, tiene número de oxidación más 1, excepto en los hidruros, ¿sí? Eso recordarán ustedes que en los hidruros tiene número de oxidación menos 1. El oxígeno regularmente tiene número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos que tiene menos 1. Cuando nosotros tenemos un ion, entonces los iones recordarán que son los elementos pero con una carga neta, ¿sí?, que puede ser positivo o negativo. Entonces el número de oxidación va a ser la carga que tenga el ion. Por ejemplo, acá está sodio más, su número de oxidación va a ser más 1. Cloro menos va a ser menos 1. Y por ejemplo, acá está el hierro más 2, su número de oxidación va a ser ese, más 2. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un ion poliatómico, por ejemplo, acá está el NO3 menos, tenemos que revisar los números de oxidación, ¿sí? Y tenemos que revisar cuál es el número del nitrógeno y del oxígeno, pero que al sumarlos me tienen que dar la carga del ion completo. Entonces vemos que el NO3 tiene una carga menos, NO3 menos. Entonces, si yo sumo sus números de oxidación, me tiene que quedar menos 1, como está acá. Revisémoslo. El oxígeno decíamos que tenía número de oxidación menos 2, y como hay 3, entonces quedará menos 6. Al nitrógeno lo vamos a revisar en la tabla, elemento número 7, y ustedes van a ver que tiene 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ahora, cuando está en número de columna impar, nosotros vamos a utilizar los números impares, ¿sí? Entonces, ¿qué número de los números de oxidación del nitrógeno hace que me dé menos 1? Evidentemente es el más 5. Exactamente. Entonces sería 3 o 5. Pero para que me dé menos 1 tiene que ser el 5, ¿verdad ustedes? 5, sí. Exactamente. Muy bien. Siempre le tiene que dar menos una ahí, ¿no? Cuando es ion poliatómico, sí. Me tiene que dar la carga que aparezca arriba. Ah, ya, gracias. Muy bien. Entonces, ingeniero, digamos, si tuviéramos como dos palitos ahí, entonces tendríamos que el resultado sería -2. Sí, pero realmente no aparece como dos palitos, como que tuviera 2 menos, sino que cuando es menos 1 solo se le pone menos, pero cuando es menos 2, ahí sí ya lleva el número, menos 2. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Igual que con los positivos, cuando es solo 1, solo se pone más, así como está el sodio acá. Pero cuando es más de 1, como el hierro acá, ahí sí ya lleva el número. Se puede poner más 2 o 2 más, ¿sí? Es indistinto. Bueno, cuando hablamos de un compuesto, recordemos que en un compuesto químico la suma de los números de oxidación me tiene que quedar 0, ¿sí? Entonces me queda práctico. Hagamos este del ácido sulfúrico. Entonces el oxígeno habíamos dicho que es menos 2, ¿verdad ustedes? Y el hidrógeno más 1. Entonces menos 2 por 4 me queda menos 8. Y el hidrógeno, como es más 1 por 2, me queda más 2. Menos 8 más 2 me queda más 6. Y ese debería ser el número de oxidación del azufre. Y yo lo puedo revisar en la tabla periódica. Vayamos al elemento número 16, el azufre. Veamos ahí sus números de oxidación. Dice que tiene 2, 4 y 6, ¿verdad usted? Entonces, quiere decir que sí puede ser el 6 su número de oxidación. Entonces, de esa manera ya me queda la carga 0 de esta molécula. Y por último está el aluminio, que siempre es más 3, pero ese coincide con el de la tabla periódica, elemento número 13. ¿Sí? ¿Alguien se perdió acá con la asignación de los números?
No, para ustedes está bien práctico. Muy bien. Ahora solo revisemos adelante si tiene una duda. En este ion poliatómico siempre va a dar -1, no 0. Exactamente, nos tiene que quedar la carga del ion. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Y en el compuesto siempre va a ser 0. En los compuestos, exactamente, así es. Entonces los compuestos cumplen la regla del octeto para que, o sea, digámoslo así, para que queden 0. En sus propias palabras, pero digamos que sí. Pero recuerde que no podemos generalizar porque el hidrógeno cumple dueto, por ejemplo. Pero digamos que, Pero es que para que cumplen yo lo sus entienda. reglas. Sí, me imaginé. Pero eso es. Sí. Bueno, ahora solo veamos algo. Ingeniero, Sí, adelante. disculpe, ahí en el ion poliatómico, ¿cómo vamos a saber que el ion es -1? Siempre aparece arriba del ion la carga. Ah, ya. Sí. Vamos a ver ejemplos más adelante y van a ver que siempre aparece la carga. Bueno, entonces, como les decía, veamos el ejemplo del oxígeno para que veamos la diferencia entre el número de oxidación y valencia. Entonces, el oxígeno dijimos que tenía número de oxidación -2, pero si nosotros revisáramos los electrones de valencia del oxígeno, veámoslo, elemento número 8 en la tabla, revisemos cuántos electrones tiene en su capa más externa. A ver quién me lo dice. Tiene 6. Muy bien, exactamente, tiene 6. Entonces ya vieron que no es lo mismo, ¿sí? Esa es la diferencia con los conceptos. Muy bien. Entonces, esta tabla pues, es la que ustedes tienen que aprender para que se les haga fácil ahorita que vamos a hacer todo este balanceo. Y en general, para lo que es nomenclatura de compuestos químicos. ¿Sí? Bueno, a esta tabla mejor si le tomamos un pantallazo, la tenemos presente, una foto, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio utilizando esta tabla. ¿Sí? Entonces, tomémosle foto, tomémosle un pantallazo y la tenemos por ahí. ¿Sí? Bueno, sigamos pues. Inge, ¿Sí? disculpe, ¿y cómo se calcularía el número de oxidación de los diatómicos? Atómicos como estos, como los de la primera columna, los de la primera fila más bien. Sí. Esos siempre son 0. Ah, ya. Gracias, Inge. Muy bien. Yo tengo una duda también, disculpe. Sí, adelante. ¿Cómo se calcularía el número de oxidación del compuesto peróxido de hidrógeno? Bueno, fíjense que aquí hay un peróxido, entonces ahorita lo vamos a calcular con este ejemplo. ¿Sí? Ahí vamos a resolver la duda. Pero, si quiere, para adelantar, recuerde que el oxígeno siempre en los peróxidos dice que tiene -1. ¿Sí? Ya, gracias, ya. Muy bien. Bueno, entonces hagamos esta tabla juntos. ¿Sí? ¿Cómo sería el número de oxidación de este primero? 0, ¿no? 0. Es 2. Más 2. Muy bien. ¿Alguien más? Participemos, ¿sí? Participemos. Menos. A ver. Entonces, si ustedes tienen la regla por ahí, la voy a regresar porque es la primera, pero va a ser la única. Es 0. No, miren acá, dice ion monoatómico. ¿Sí? Dice que el número de oxidación es la carga del ion. ¿Sí? Entonces, en este caso, Es más 2. más 2, exactamente. Muy bien. Hagamos el siguiente. 0. ¿Alguien más? 0. Es 0. 0. Muy Es bien. 0. Siguiente, tercero.
Aquí se les pide la del nitrógeno, ¿verdad ustedes? El sodio trajería con 1. Sería más 2. Sería más 2. Sería más 2. Sería menos 3. Muy bien. Más 2. Más 2. Más 2. Más 2. Exactamente, más 2. Recordemos que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Y dijimos que en las moléculas tiene que ser neutro. Entonces el nitrógeno tiene que tener más 2 para que esto sea neutro. ¿Sí? Si alguien no comprendió eso, me puede decir. ¿Sí? Yo, Inge. Nuevamente, dijimos que los compuestos con oxígeno, el oxígeno siempre tiene menos 2, excepto en los peróxidos, pero este no es peróxido. Entonces acá el oxígeno tiene menos 2 y todas las moléculas tienen que tener carga 0. O sea que este menos 2 se tiene que juntar con el número de oxidación del nitrógeno y ambos me tienen que dar 0. Entonces, como acá es menos 2, el nitrógeno forzosamente tiene que tener un más 2. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy bien. Continuemos. Veamos este peróxido. Más Peróxido 5. de Más 1. Más 1. Muy bien, excelente. ¿Me Ahora, podría explicar ese? Otra regla para asignar números de oxidación que sirve bastante es que los de la columna 1 siempre van a tener número de oxidación más 1. ¿Sí? Siempre el hidrógeno tiene su excepción, ¿verdad? Que ya la vimos en los hidruros. Pero como generalidad, los de la columna 1 tienen más 1. Y los de la columna 2 van a tener número de oxidación más 2. Esto es algo también que les puede ayudar, aparte de las reglas que ya vimos. Pero veamos acá. Dijimos que el oxígeno en los peróxidos tiene menos 1. Entonces, para que esta molécula tenga carga 0, el sodio entonces tiene que tener un más 1. ¿Sí? Para estar entonces equilibrada en una carga 0. Muy bien, continuemos. Más Acá. 5. Es más 5. Más 5. Más 3. 5. Más 5. Muy bien, más 5, exacto. Nuevamente, vamos a revisar este despacio porque esto es vital para que entendamos las reacciones de oxidorreducción. Entonces, oxígeno tiene 4, dice. Entonces, y como es menos 2, entonces 4 por menos 2, este da menos 8. Los hidrógenos tienen más 1. Entonces, por 3 nos da 3. Más 3 menos 8 me da menos 5. Y como esta molécula tiene que ser neutra, entonces el fósforo necesariamente tiene que tener más 5 de número de oxidación. Muy bien. La de abajo, el carbono. Más 4. Más 4. Más 4. Muy bien. Siguiente. Menos 1. Menos 1. 1. Excelente, muy bien. ¿Por qué menos 1 el hidrógeno? Porque es un hidruro. ¿Sí? El siguiente. Menos 1. Sería 0, ¿no? 0. Muy bien. ¿Y el último? Menos 1. Es menos 1. Excelente, ¿sí? El flúor siempre es menos 1. ¿Sí? Como es el más electronegativo, pues ahí no hay forma de ganar. Siempre es menos 1. Muy bien. Entonces ya comprendimos el tema de los números de oxidación. Veamos. Ahora vamos a ver definiciones y conceptos importantes en las reacciones redox. Estos 5 conceptos son los importantes. Cuando a mí me hablan de una semireacción, vamos a decir que son las que describen los procesos de oxidación y reducción de forma separada, extrayendo los átomos que participan de la reacción general. Pero
No nos va a quedar tan claro, pero cuando veamos el ejemplo lo vamos a ver bien, ¿sí? Concepto de oxidación. Vamos a decir que la oxidación es la pérdida de electrones de un átomo, o también podemos decir que es el aumento de su número de oxidación. Ambas son válidas. Entonces, en una reacción redox podríamos preguntar, ¿quién aumenta su número de oxidación? ¿Sí? Entonces ya podemos saber que es en la oxidación donde se aumenta el número de oxidación, ¿sí? Valga la redundancia. Reducción, vamos a decir que es la ganancia de electrones de un átomo, o disminución es su número de oxidación. Si gana electrones, recuérdense que se va a volver más negativo, por eso disminuye su número de oxidación. Agente oxidante va a ser que la sustancia capaz de oxidar a otra, con lo que se reduce. Por lo tanto, el agente oxidante va a ser el que se reduce y el agente reductor va a ser el que se oxida, ¿sí? Entonces, estos conceptos son cambiados. Agente oxidante se reduce y agente reductor se oxida. Eso lo tenemos que tener bien presente. Bueno, entonces veámoslo acá con un ejemplo. Si tenemos dos compuestos que tienen número de oxidación N y M, y después en los productos obtenemos que este tiene más 1, ¿sí? Y este tiene menos 1. ¿Quién ganó y quién perdió electrones? ¿A ganó o A perdió? A perdió. B ganó y A perdió. Muy bien. Exactamente. Si se vuelve más negativo, quiere decir que gana electrones. Y si se vuelve más positivo, quiere decir que pierde electrones, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos expresar la reacción de oxidación y la reacción de reducción, como está acá, a estas las llamamos semirreacciones, como habíamos platicado en la diapositiva anterior. Entonces vamos a trasladar A en una sola reacción y B en una sola reacción, ¿sí? Entonces dijimos que si se oxidaba, la reacción de oxidación, ¿qué dijimos que era? ¿Ganancia o pérdida de electrones? Pérdida de electrones. Pérdida de electrones. Pérdida de Muy bien, electrones. muy bien, excelente. Si se oxida, pierde electrones. Y si se reduce, Gana electrones. Gana electrones. excelente. Sí, ahí está el concepto. Sí, muy bien. Continuemos entonces. Ahora veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Para que vayamos practicando. Acá va a estar una recta numérica, entonces vamos a decir que viene de menos a más. Si va siendo más positivo, quiere decir que está ganando o perdiendo electrones. Perdiendo. Perdiendo. Perdiendo electrones. Muy bien, excelente. Si se vuelve más positivo, pierde electrones. Y si se vuelve más negativo, gana electrones. Ese es el concepto. Bueno, veamos acá con este primer ejemplo. Si tenemos esta reacción, acá aparecen todos sus números de oxidación, ¿sí? De cada uno de los elementos que intervienen. Entonces, vamos a ver que el bromo, nos vamos a fijar en el bromo, pasa de menos 1 a 0, ¿sí? Entonces, si pasó de negativo a 0, es una reacción de oxidación. ¿Eso qué significa? Que ganó o perdió electrones. ¿Que perdió? Perdió electrones. Muy bien, nuevamente, si se vuelve más positivo, quiere decir que perdió electrones, ¿sí? Ahora veamos el nitrógeno. Pasó de más 5 acá a más 2. Entonces, es una reacción de reducción, ¿sí? Si se dan cuenta, pasó de más 5 acá arriba en la recta numérica a
más 2. Se está volviendo más negativo, ¿sí? De más 5 a más 2. Entonces quiere decir que está ganando electrones, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Entonces acá nuevamente aparecen los números de oxidación de los elementos que participan en la reacción redox. Hablemos del zinc. El zinc dice que se oxida perdiendo 2 electrones. Y lo podemos revisar. De 0 pasó a más 2. Y veamos ahora al hierro. De más 2 pasó a 0. Quiere decir que ganó 2 electrones. Por lo tanto, se reduce. ¿Sí? Entonces, estos conceptos hay que repasarlos muchas veces para que a uno se le quede. Veamos ahora un ejercicio. Les planteo esta reacción. Esta la van a hacer completamente ustedes. Y hagámoslo juntos, ¿sí? Hablemos del hierro primero. ¿Qué número de oxidación tenía acá al inicio y qué número tenía al final? El inicio estaba en 0 y termina con más 3. Con más 3. ¿Alguien no está de acuerdo? Y el hierro perdió. Muy bien, exactamente. El hierro perdió 2 electrones porque comenzó en 0. 3, perdón. Exactamente, 3. Entonces de 0 pasó a más 3, ¿verdad? Pero hagamos el oxígeno de una vez. El oxígeno ganó 2 electrones. Bien, estaba en 0 y pasó a... Menos 2. Exactamente, ¿sí? Si a alguien le queda duda de esto, no tenga pena en preguntar, ¿sí? Ahorita estamos ¿Puede aprendiendo. explicarme, por favor? No ¿Podría entendí. repetir? Sí, ingeniero, es que no, me perdí un poco. Muy bien, veámoslo otra vez. Por eso tenemos que tener claras las reglas de asignación de números de oxidación, ¿sí? Decíamos que un elemento monoatómico, un elemento solo, por decirlo en palabras sencillas, siempre va a tener número de oxidación 0. Y acá el hierro, si se dan cuenta, tenemos que revisar su número de oxidación. Ahí habría que hacer el cálculo. Oxígeno siempre tiene menos 2. Entonces 3 por menos 2 nos da menos 6. Y ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 2 nos dé 6. Ese va a ser 3 más 3. ¿Sí? Y parece que no lo puedo escribir acá, pero ese es el chivo, por decirlo así. Ah, ya entendí. Es que yo estaba buscando los de oxidación, pero de la primera, no del producto. Ah, bueno. Muy bien. Pues así es esto. Otro chivo, por decirlo así, otro tip, es que veamos los números que acompañan aquí a los elementos. Entonces, este 2 pertenece al oxígeno. Acá tenía menos 2. ¿Sí? Eso ustedes lo repasan cuando ven nomenclatura. ¿Sí? Y este 3 pertenecía, por lo tanto, al hierro, ¿sí? Más 3. ¿Sí? Cuando decíamos en nomenclatura que se cruzan los números de oxidación. Entonces, también de esa manera podemos comprobar que el hierro tiene número de oxidación más 3. ¿Sí? De cualquier forma que ustedes lo puedan identificar, está bien. Ahora veamos el oxígeno. Oxígeno diatómico, acá va a tener número de oxidación 0. ¿Sí? Y acá, siempre el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Por eso es que obtenemos este resultado. ¿Aún hay alguna duda? Sin pena, ¿sí? Preguntemos. Muy bien. Si no, continuamos. ¿Sí? Disculpe, ahí donde están los reactivos, el número de oxidación de oxígeno no sería más uno, menos 1, perdón. No. Y no dijo que se cruzan porque, por ejemplo, hierro
¿No tendría uno ahí abajo? En este, dice usted. No, en los reactivos. Ah, ya, pero se cruzan cuando están en un compuesto químico. Ah, ya. Gracias. ¿Son solos? No. Muy bien. Ujú. Bueno, eso que se cruzan siempre hay que tener cuidado porque a veces no concuerda solo con cruzarlo. Lo podemos ver aquí arriba con el sulfuro de zinc. ¿Sí? Si se dan cuenta, tienen un 1, pero ese no es un número de oxidación. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener cuidado, hay que tener eso presente. Más bien, aprendámonos las reglas. Bueno, entonces acá arriba, ¿el hierro ganó o perdió electrones? ¿El hierro perdió electrones? Muy bien, si se vuelve más positivo, dijimos que perdía electrones. Por lo tanto, acá, si se vuelve más negativo, como en el caso del oxígeno, gana electrón. Entonces, sigamos acá. ¿El hierro se reduce o se oxida? Se oxida. Sí, Muy bien. Si pierde, se oxida. ¿Y el oxígeno, entonces? Si gana, Reduce. Se reduce. Reduce. se reduce, ¿verdad? Sencillo. ¿El hierro es agente oxidante o agente reductor? Agente reductor. Agente reductor. Exactamente. Agente oxidante sería el oxígeno. Otro. Muy bien. Exactamente. Son contrarios, dijimos. Si se oxida, es el agente reductor. Y si se reduce, es el agente oxidante. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien se perdió acá? Ya está bien sencillo. Son poquitos conceptos, ¿verdad ustedes? Pero a veces se nos cruzan. Entonces hay que practicar. Y para Dije, eso, ¿sí? una pregunta en la anterior diapositiva. Por ejemplo, si en el reactivo de hierro tuviera, por ejemplo, un 3 y pasaría a 2, se empezaría a contar desde 3 hasta 2. Y en el cambio de número de Exactamente. oxidación saldría 3 y flechita y más 2, algo así. Por ejemplo. Exactamente. Así Ah, es. gracias. Muy bien. Sí, exactamente como acá arriba, ¿verdad? Ustedes teníamos de 0 a más 2, entonces se cuenta así. Igual que acá con el bromo, pasó de -1 a 0, entonces se cuenta así. Veámoslo con un ejercicio para que vayamos practicando, ¿sí? Este lo van a hacer ustedes. Nuevamente vamos a presentar la misma tabla. Esta, por favor, la hacen ahí ustedes, ¿sí? Vamos a dar unos 2 minutitos, lo hacen y vamos a comparar respuestas.
¿Ya? Muy bien. Sofía Ochoa. Sí, Tiene ingeniero. levantada. Sí, diga. Digo la respuesta. Ah, muy bien, te quiere participar. Excelente, me agrada bastante. Pero demos unos segundos más, ¿sí? Está bien. Muy bien, continuemos, pues. Sofía, ¿me ayuda usted entonces? Muy bien, ingeniero. La plata pasó de 0 a +1 y el Bien, cobre de +2 a 0. excelente. La plata perdió, el cobre ganó. Después, plata se oxida, cobre se reduce y plata agente reductor, cobre agente oxidante. Muy bien, excelente. 100 puntos en el parcial, ¿no? Ojalá. Muy bien. Otro ejercicio, ya que agarramos práctica. Uno más. Acuérdense que esto es vital, que si no comprendemos estos conceptos, no vamos a poder balancear una red. Es mucho más complejo. Ingeniero, Sí, Jorge. disculpe, a mí me salió diferente en la primera A, porque, pero no sé si está bien porque al momento de operar los electrones me dio 0, pero ambos perdieron electrones. Muy bien. Si quieren lo revisamos para que usted vea. ¿Cuál le dio diferente, la plata o el cobre? Ambos digamos, la plata me dio que el número de oxidación fue +1 y el cobre Ajá. fue +2. Ambos perdieron, ambos se oxidaron y ambos son agentes reductores. Y al momento de operar todos los electrones me dio 0. Ah, bueno, pero mire, pues revisémoslo acá. Solo Alexa apaga su micrófono. Que me escucho ¿Le puedo repetido. decir la segunda? Sí, pero si quiere revisamos esta primero. Ah, La primera. Mire, pues, la plata acá tiene 0 de número de oxidación acá. Y acá tiene +1. Eso sí ya lo tenemos igual, según lo que me dijo. Ahora el cobre acá tiene +2. Y acá al final tiene 0. Eso es lo que creo que también tiene usted diferente. Sí, eso fue lo que me dio diferente, pero ¿cómo voy a saber eso? No mucho lo entendí ahí. Ah, bueno, tiene que seguir las reglas de asignación del número de oxidación. Acuérdese Ay, que, ajá, esa tabla decía que los monoatómicos tenían 0, como la plata y el cobre acá. Y si estaban en un compuesto, tendría que usted ir sumando para que la carga del compuesto me dé 0. o sea que no es solo de que me dé 0 ¿en qué? En la resta de electrones. No, cada uno es individual, por decirlo así. Sí, ya. Gracias. Muy bien. Usted quería decir la segunda, ¿verdad? Ah, sí, yo. Adelante. El cobre de una valencia 0 pasó a valencia +2, o sea, de oxidación, de número de Bien. oxidación. Ajá. El cobre perdió electrones. Ah, bueno, pero sigamos con el nitrógeno acá. El nitrógeno de una valencia +5 pasó a una valencia +2. Muy bien. Ajá. El cobre perdió electrones y el nitrógeno ganó electrones.
se oxidó el cobre y se redujo el nitrógeno. El agente reductor es el cobre y el agente oxidante es el nitrógeno. Eso. Sí, está muy bien. El ácido nítrico. Excelente. Bueno, ¿alguien tiene duda todavía con esto? Si no, pues lo más importante acá es que ustedes repasen las reglas de asignación del número de oxidación. ¿Sí? Esa es la base de todo esto. Ingeniero, una pregunta. Ahí ese 5 pasa a +2 porque es el de valencia del nitrógeno. Y vamos a decir número de oxidación del nitrógeno. Sí, exactamente. Sí. Ah, ok. Y es que no encontraba el +2 en el nitrógeno, entonces pensé que no se tomaba en cuenta y que era 0. Pero Ah, es +2. sí, recuérdense que el oxígeno siempre tiene -2 y para que la molécula completa nos quede con carga 0, el nitrógeno necesariamente tiene que tener +2. Esa es la lógica. Muy Gracias. bien. Excelente. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ahora sí vamos a pasar al balanceo de las reacciones redox. Aquí les voy a dejar yo un conjunto de pasos a seguir, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a ir haciendo con un ejemplo de una vez, ¿sí? Entonces, yo creo que estaría de más que yo leyera esto ahorita porque pues, es mejor verlo como ejemplo. Pero se los dejo en la diapositiva para cuando ustedes estudien en casa, ¿verdad? Cuando empiecen a hacer sus 100 ejercicios. Una pregunta, ingeniero, ¿esas diapositivas no las podría mandar hoy? Sí, sí. Vale, gracias. Todo muy bien. Bueno, entonces veámoslo. Balanceo en medio ácido. Entonces nosotros vamos a ver dos tipos de balanceo. Uno en medio ácido y uno en medio básico. Entonces conforme vayamos viendo el ejemplo, vamos a encontrar dónde está la diferencia. ¿Sí? Bueno, empecemos entonces. Les planteo esta reacción química. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar asignando los números de oxidación para saber cuál se oxida y cuál se reduce y para ver cuántos electrones hay en transferencia. O quizá ni siquiera sea una reacción redox, ¿verdad ustedes? Entonces hagamos eso. ¿Qué números serían sus números de oxidación? A ver, alguien que me ayude. 0. Permítanme. 0 en el cobre, muy bien. El hidrógeno tendría 1, nitrógeno 5, el oxígeno -2. Bueno, paremos ahí. El oxígeno ya sabíamos que tenía -2, pero el hidrógeno +1. Y haciendo las sumas, encontramos que el nitrógeno tiene +5. Muy bien. Acá. El cobre pasaría con un +2. Bien. El nitrógeno sería 2 y el oxígeno 2. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahí ya partimos bien. Ahora tenemos que hacer las semireacciones. Entonces tenemos que encontrar, así como veíamos, ¿se recuerdan cuando veíamos la reacción de A con A y B con B? Es igual acá. Vamos a ver la reacción del cobre y la reacción del nitrógeno. Entonces las vamos a colocar por acá. Traslado solo la reacción del cobre, que pasó de cobre a cobre +2, y la del nitrógeno. ¿Sí? Ya lo tenemos por acá. Entonces, ¿cuál se oxida y cuál se reduce? ¿Cuál será la reacción de oxidación y cuál la de reducción? Tal vez de oxidación es de cobre y la de reducción es del oxígeno y del nitrógeno. Muy bien. Vamos a decir solo el nitrógeno. ¿Sí? ¿Cómo lo supo el compañero? Porque dijimos que si perdía electrones, se oxidaba. Y si ganaba electrones, se reduce. ¿Sí? Y lo podemos revisar aquí con los números de oxidación. Pero como ya repasamos esos conceptos, vamos a continuar. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Bueno,
Lo siguiente que vamos a hacer es balancear los electrones. ¿Sí? ¿Qué se refiere a eso? Bueno, copiamos nuevamente las semireacciones y ahora vamos a colocar electrones para hacer el balanceo. O sea, donde perdimos le vamos a agregar y donde ganamos, ¿sí? Le vamos a agregar al otro lado. ¿Sí? ¿Cómo quedaría acá entonces? ¿Quién perdió acá los electrones? Por ejemplo, si dijimos que esta era la reacción de oxidación, ¿quién los perdió? ¿De este lado izquierdo? ¿Del lado derecho? Del lado. ¿Le ponemos 2 al cobre? ¿Pero a cuál de los dos? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, el de izquierda. Derecho. Derecho. Sería más 2 Derecho. electrones. Muy bien, veamos exactamente a la derecha. ¿Sí? Recuérdense que dijimos que estas eran ecuaciones químicas y que eran una igualdad. Entonces lo mismo que hay a la izquierda tiene que estar a la derecha. Entonces, si el cobre perdió 2 electrones de 0 pasó más 2, entonces para que esto sea igual, tengo que agregar 2 electrones acá. ¿Sí? Entonces, cobre más 2 electrones, queda cobre 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Muy bien, entonces sí se comprendió. Veámoslo abajo entonces. ¿Este cómo sería? Dice que el nitrógeno pasó de más 5 a más 2. ¿Dónde nos hacen falta los electrones? En la derecha. ¿Derecha? En el lado derecho. El lado derecho, 3 electrones. Muy bien, revisémoslo. Si de más 5 pasó a más 2, aquí arriba lo vamos a revisar. Si yo agrego 3 electrones, ¿cómo quedaría? De más 2, ¿a cuánto llegaría? Menos 1. A menos 1, exactamente. Y no es igual a esto, entonces, no es igual a más 5. Si acá le agrego 3 electrones, Más 2. me llegaría a más 2. Entonces, ahí yo compruebo que entonces tiene que ir del lado izquierdo. ¿Sí? Muy bien. ¿No nos hemos perdido acá? Si no, recuérdense, pueden preguntar en cualquier momento. Yo sí. ¿Me puede ayudar, por favor? No entendí. O sea, ¿cómo identificar en dónde colocarlos? Bueno, hagamos el de abajo, que fue el último. Decíamos, lo vamos a ver aquí arriba porque solo lo pusimos acá abajo, ¿verdad ustedes? Decíamos que el nitrógeno pasó de más 5 a más 2. Entonces, debo de ver yo de qué lado, agregando los 3 electrones, o por decirlo de otra manera, las 3 cargas negativas, esto se me hace una igualdad. Entonces decíamos que si aquí agregábamos 3 menos más 5, me quedaría más 2. Por lo tanto, de esa manera yo deduje que era del lado izquierdo. Si lo hubiera colocado del lado derecho, más 2 menos 3, me hubiera quedado menos 1. Y eso no es igual a esto, ¿sí? Ingeniero. Muy bien, ¿sí? Adelante. ¿Y el signo no sería menos entonces? Porque está haciendo una resta ahí. No, recuérdese que cuando usted sumaba negativos y positivos, si yo a más 5 le sumo menos 2, igual me queda más 3, ¿sí? Ah, ya. Por la ley de signos. Muy bien. Sí, sí. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué hacemos ahora? Pues ya tenemos por lo menos aquí el balance de electrones, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el balance de átomos. Entonces voy a copiar nuevamente lo que tengo yo del lado izquierdo, ¿sí? Ahí tengo los electrones y si se dan cuenta es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la regla? Dice que en medio ácido, y aquí está la diferencia con el medio ácido. En medio ácido nosotros vamos a agregar hidrógenos positivos para balancear carga y agua para balancear oxígeno. Hagámoslo primero.
vamos a colocar hidrógenos para balancear las cargas, ¿sí? ¿A qué se refiere? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cobre 0 y acá tenemos más 2 y menos 2 en cargas nada más. Entonces tenemos 0. Entonces 0 y 0 nos da 0, ¿sí? Ahora acá abajo sí hay una diferencia. Habíamos dicho que en los compuestos químicos la suma de cargas iba a dar 0, ¿verdad? Entonces estos dos compuestos químicos tienen carga 0. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Podría Entonces, repetirlo de nuevo, por favor? veamos otra vez. En los compuestos químicos la suma de cargas da 0, ¿sí? Porque decíamos que el oxígeno tenía menos 2, el nitrógeno más 2, entonces esas cargas daban 0. Igual que en el ácido nítrico, ¿sí? La suma de estas cargas, o sea, de sus números de oxidación, va a dar 0. Entonces, en estos dos compuestos no tenemos cargas, ¿sí? Como acá arriba, aquí sí teníamos una carga, más 2. Pero yo le resté 2, entonces por eso quedó 0. Pero acá tengo un déficit, porque acá tengo 3 cargas negativas. Entonces las tengo que balancear, ¿sí? En otras palabras, las tengo que balancear con cargas positivas, que en este caso son los hidrógenos. Entonces le coloco 3 hidrógenos. ¿Por qué se lo coloco de este lado? Porque de este lado es donde tengo las cargas negativas, ¿sí? 3 negativos, le tengo que agregar 3 positivos, ¿sí? Así entonces aquí tengo más 3 y menos 3, 0, y estos serán ceros. Entonces ya tengo el balance de carga, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, muy bien. Ahora dice que tenemos que balancear los oxígenos y para eso debemos de agregar moléculas de agua. Revisemos. En la semireacción de arriba no tenemos oxígeno, entonces no tenemos que agregar nada. Ahora veamos en la de abajo. Acá tenemos 3 oxígenos y acá tengo solo 1. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua tengo que agregar? Una molécula. Recordemos que una molécula de agua es H2O, solo nos da un oxígeno. 2. Exactamente. ¿Y de qué lado? Derecho. Muy bien, exactamente. Bueno, aquí me faltó el número 2. Ahorita se lo voy a agregar de una vez para que vayamos en el orden, ¿sí? Pero son 2 moléculas de agua. Bueno, voy a volver a hacer todo para que vayamos en el orden. Muy bien. Ahora sí aparecen las 2. Muy bien. Vamos despacio para que se comprenda el tema, ¿verdad ustedes? Bueno, seguimos entonces. Siguiente paso. Balancear electrones. ¿Por qué? Porque los transferidos deben ser igual a los recibidos. Ese es el principio del balanceo de la reacción de redox, balancear los electrones. Entonces, si se dan cuenta, en esta semireacción de arriba solo se transfirieron 2 y en la de abajo 3. Pero tenemos que balancear eso. En todo se tiene que transferir lo mismo, ¿sí? Entonces, copiamos nuevamente las reacciones. Entonces, si se dan cuenta, copié lo mismo que llevábamos aquí, ¿sí? De momento no he hecho nada. ¿Cómo hago ese balance de electrones? Entonces, busco el mínimo común múltiplo. O sea que un número que multiplicando al de arriba me dé la misma cantidad de electrones de abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo sería multiplicar el de abajo por 2 y el de arriba por 3, ¿sí? Tal cual como lo hago acá, ¿sí? Esto es para que la cantidad de electrones en ambas semireacciones me den lo mismo, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Alguien se perdió? ¿Lo puede repetir, por favor, ingeniero? Otra vez. Tenemos que buscar números para multiplicar ambas semireacciones que hagan que la cantidad de electrones transferidos en ambas sean lo mismo.
Entonces, en este caso está fácil, porque abajo multiplico por 2 y arriba por 3. De esa manera, 2 electrones por 3, 6. Y abajo, 2 por 3, 6. Entonces ya balanceo los electrones, ¿sí? Ese es el principio. Entonces los únicos números que entran en juego para determinar estos factores son los electrones, ¿sí? Bueno, entonces ahora hago las multiplicaciones. Me voy a pasar al de este otro cuadrante, ¿sí? Perdón. Voy a empezar, ¿sí? Voy a empezar acá. Si multiplico 3 por este cobre, me va a dar 3 cobre, igual que en este otro lado. 3 por este cobre me va a dar 3 cobre más 2. Y 3 por 2 electrones voy a obtener 6 electrones, ¿sí? Veamos la de abajo. 2 por 3 hidrógenos me van a dar 6 hidrógenos. 2 por 3 electrones me van a dar 6 electrones. Y ahora voy a multiplicar 2 por cada uno de estos, ¿sí? 2 por el ácido nítrico, tengo 2 ácidos nítricos. 2 por este otro me va a dar 2. ¿Sí? Y finalmente tengo 2 de agua por 2, 4. ¿Sí? Eso es lo único que hice. Ahora tengo que sumar las semireacciones. Entonces voy a poner una línea para indicar la suma. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar del lado de reactivos todos los reactivos y del lado de los productos todos los productos de ambas reacciones. Entonces prácticamente la sumo, o en otras palabras, hago una sola reacción de ambas, ¿sí? Entonces voy a copiar el 6H+, copio los 6 electrones, después voy a poner el cobre acá abajo y lo voy a sumar a estos. El 3 cobre lo pasé para acá y este otro 2 ácido nítrico lo pasé para acá. Ya no tengo más en los reactivos. Si se dan cuenta, eran 4 y ya los tengo acá. De productos también tengo que tener 4, ¿sí? Muy bien. Acá me faltó, bueno, ya sé que me faltó, el agua. Ahí está, también tengo 4. Entonces ya hice la suma. Finalmente lo único que tengo que hacer es ver si en ambos lados de mi ecuación química hay algo que se repite. Y en este caso, exactamente son los electrones. Entonces, si hay algo que se repite, lo voy a quitar, ¿sí? Como en este caso, lo quito de ambos lados. Y entonces, esta sería mi reacción balanceada. ¿Alguien me pregunta? Ahora lo que faltaría entonces es comprobar que exactamente esté balanceada, ¿verdad usted? Entonces tienen que estar balanceadas las cargas y los átomos. Veamos las cargas. Aquí hay 6 cargas positivas, ¿sí? Entonces del lado de los productos también tiene que haber 6 cargas positivas. Y si se dan cuenta, el cobre es más 2 por 3 también, más 6. 6 cargas positivas de ambos lados. Veamos ahora el balanceo de los átomos. 3 cobres, 3 cobres. Nitrógenos, aquí hay 2 nitrógenos, acá hay 2 también. Oxígenos sería que aquí hay 3 por 2, 6. Y acá tenemos 2 y 4, 6. Está correctamente balanceado. Y por último, habíamos aprendido el tip de que dejamos los hidrógenos. 6 hidrógenos más 2, 8. Y acá, 4 por 2, 8. ¿Sí? Correctamente balanceada entonces. Bueno, antes de que pasemos, ¿alguien no tiene alguna pregunta? Si no, vamos a continuar. Muy bien. Al momento, disculpe, ingeniero. Sí, diga. Al momento de balancear, o sea, como que la ecuación completa tenemos que tomar en cuenta las cargas. Acá abajo. Ajá, es que no entendí bien eso de que estaba diciendo como tiene 6 como cargas y acá, eso no entendí. Exactamente. En una reacción redox nos tiene que quedar balanceado los átomos, como que fuera una reacción normal,
Pero aquí lo importante es que nos queden balanceadas las cargas. Por eso decíamos que acá hay una carga positiva. Recuérdense que los iones son cargas positivas. Entonces acá 6 por esta carga nos van a quedar 6 cargas positivas. Y acá hay otro ion, ¿sí? 3 por 2, 6. Entonces también se balancean las cargas. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Bueno, hagamos una hora en medio básico, ¿sí? Y también lo vamos a hacer así, despacio, para que entonces comprendamos el tema. Vamos a hacer esta reacción química, ¿sí? Entonces, nuevamente, las reglas son iguales a las en medio ácido. O sea, vamos a seguir el mismo proceso, ¿sí? Cuando lleguemos a la diferencia, la vamos a indicar. Pero empezamos exactamente igual. Vamos a indicar los números de oxidación primeramente. A ver quién me ayuda a dar los números de oxidación acá de los elementos. Sería más 2, ¿no? ¿En cuál? ¿En este zinc? Sí. Ah, bueno, acá recuerden nuevamente que si están elementos monoatómicos, es 0. Sí, muy bien. Entonces acá empezaríamos con 0. Vamos a ver. El nitrógeno es 5 y el oxígeno menos 2. Muy bien. Ahora acá veamos algo. Aquí ya está en forma ionizada, ¿verdad? Ustedes aquí sí tienen un menos. Pero exactamente como dijo la compañera, así es. ¿Sí? Sigamos acá. Este es otro ion, menos 2. A ver. No vamos a nombrar aquí. En el zinc es... disculpe, ingeniero, ¿estamos en el zinc? Sí, acá. Sí, es más 2. Muy bien. ¿Y los demás? Oxígeno es menos 2 y hidrógeno es 1. Muy bien, exactamente. Entonces recordarán que este era el ion hidróxido, ¿sí? Pero bueno, sigamos. ¿Y los últimos cómo serían? En el amoníaco. Sería menos 3 más 1. Muy bien, exactamente. Bueno, continuemos entonces. Ahora, ¿qué nos toca? Habíamos dicho que hacer semireacciones. Entonces, voy a tomar la semireacción del zinc y la semireacción del nitrógeno. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Se oxida el zinc. Muy bien. Entonces, por lo tanto, se reduce, perdón, el nitrógeno, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden comprobar aquí con los números de oxidación. Muy bien. Bueno, entonces planteemos entonces el mismo orden que seguíamos en el ejemplo anterior. Primero, balancear los electrones. Voy a copiar las dos semireacciones y ahora tengo que colocar los electrones en donde me hagan falta, ¿sí? A la primera semireacción, ¿en donde le agrego los electrones? ¿Izquierda o derecha? Sería del lado derecho. ¿Alguien no está de acuerdo? Muy bien, veamos. Muy bien. Del lado derecho.
Y tenemos que encontrar la cantidad, ¿verdad? Ustedes. Entonces, zinc pasó de 0 a más 2. Entonces, si yo agrego del lado derecho 2 electrones, menos 2 más 2 me da 0. Entonces, como es una igualdad, es ahí donde yo compruebo que así es. Abajo, ¿cómo sería? Sería el lado izquierdo y serían 2 electrones. 2 electrones. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? 8. 9 electrones sería. 9. Muy 9. bien. Contémoslos, ¿verdad? De más 5 pasó a menos 3. Entonces serían 8. Muy bien. 8 electrones. Exactamente. Muy bien. Sigamos entonces. Después tenemos que hacer el balance de átomos. Entonces voy a copiar las en mis reacciones. ¿Sí? Lo único que hice fue trasladar esto acá para que vayamos en orden. Acá está la diferencia cuando nosotros trabajamos en medio básico. Ahora ya no agregamos H más para balancear las cargas, sino agregamos OH menos. Y ahora ya no son cargas positivas, sino son cargas negativas. ¿Sí? Entonces agregamos OH menos para balancear cargas. Y lo que sí sigue igual es que agregamos agua para balancear oxígenos. ¿Sí? Muy bien. Entonces empecemos con la primera semireacción. ¿Agregamos o no agregamos OH acá arriba? Sí se tendrían que agregar. ¿Cuántos? 4, ¿no? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Espero que estemos comprendiendo Sí. que cuando decimos balance de cargas, es como que sumáramos todos los números de oxidación, ¿sí? Y entonces la diferencia la vamos a colocar del lado donde me hagan falta, porque esta flechita me indica la igualdad. Entonces, agregamos 4 del lado izquierdo o del lado derecho. Del izquierdo. Muy bien, exactamente. Entonces acá tenemos 2 cargas negativas de los 2 electrones y este ion me agrega otras 2 cargas negativas. Por eso decimos que son 4. Como es una igualdad, tengo que agregarlas del lado opuesto, ¿sí? Como en este caso, 4 cargas negativas de este lado, para que entonces sí sea una igualdad. 4 negativas acá y 4 negativas acá. Acá abajo, ¿cómo sería? Tendrían que ser 9, ¿o no? Bien. Exactamente. Del lado derecho. Muy bien. Tenemos 8 cargas negativas acá y este ion me aporta una más, 9. Por eso es que acá pongo 9 cargas negativas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Ustedes continuamos entonces. Bueno, aquí me faltó antes que vayamos a lo siguiente, es el balance de oxígenos. Repasémoslo. ¿Será necesario acá arriba? Yo verifico. Acá tengo 4 oxígenos y acá tengo 4 oxígenos. Por lo tanto, no es necesario. Acá abajo tengo 9 oxígenos y acá tengo 3. Entonces me hacen falta 6. Entonces necesitaría agregar 6 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces ahora ya tengo 6 y 3, 9 y acá 9 ya está balanceado. ¿Sí? Ahora sí continuamos. Un nuevo cuadrante. Seguidamente habíamos dicho que ahora es el balance de electrones transferidos. Nuevamente, ¿por qué los balanceamos? Porque los transferidos deben ser iguales a los recibidos. Y nuevamente, acá vemos que no están balanceados. Acá se transfirieron 2 y acá 8. ¿Sí? Entonces, voy a copiar nuevamente. Inge, tengo una duda. ¿Sí? Con respecto al lado derecho, ¿por qué nos da más 9?
Bueno, eso era por las cargas. Habíamos dicho que teníamos 9 cargas negativas del lado izquierdo, que eran 8 electrones, y este ion nos aporta una más, serían 9. ¿Sí? Entonces, para balancear cargas, yo tengo que agregar 9 OH menos. ¿Sí? Bueno, gracias, Inge. Muy bien. Bueno, entonces lo que tenía acá lo acabo de copiar acá abajo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ahora voy a hacer lo mismo que hacían, se recuerdan, en el medio básico. Voy a encontrar dos números que al multiplicar me balanceen los electrones, que en ambas me queden lo mismo. ¿Qué números serían esos? Podría ser 4 y 1. Muy bien, ¿por qué no 8 y 2? Porque daría un número muy grande. Muy bien, esa es una buena razón. Recordemos que decíamos que era un mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pusiéramos acá 8 y 2, podría ser válido, pero esos todavía tienen mitad, ¿sí? Que en este caso serían 4 y 1, ¿sí? Esa es la razón. Ahora, si alguien viene y lo hace 8 y 2, también es válido. Lo único es que cuando haga su suma final, va a tener que dividir todo dentro de 2. Entonces, mejor aprenda uno la regla que acá sea mínimo común múltiplo. Así al final ya no tengo que operar nada, ¿sí? Bueno, entonces ahora hago las multiplicaciones que están acá, ¿verdad? 4 multiplican a todos estos y 1 a todo esto. Entonces hago primero la de arriba, ¿sí? 4 por 4 me quedan 16. Acá en medio 4 por cada uno de estos dos me quedan 4, ¿sí? Y solo me faltarían los electrones ahora, me quedan 8. La de abajo prácticamente la copio, ¿verdad? Porque multiplicamos por 1. Entonces me queda lo mismo, ¿sí? Eso prácticamente solo lo copio. Y ahora lo que me restaría solo es hacer la suma, sumar la semireacción. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 reactivos, me tiene que quedar lo mismo, ¿sí? Entonces lo que hago es copiarlos aquí abajo. Entonces reviso 1, 2, 3, 4 y 5 reactivos. Y productos tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Prácticamente solo los bajé. Ahora, finalmente acá tengo que revisar, como habíamos dicho, qué tengo en ambos lados de la igualdad que sea lo mismo. En principio tenemos los electrones, ¿sí? Entonces, esos serán los primeros que voy a eliminar, ¿sí? Ahora veo si tengo algo más que sea igual. ¿Habrá algo más que sea igual? ¿O ahí se queda? Ahí se quedan. ¿Alguien más que no esté de acuerdo? No sé, El agua. 4 moléculas de zinc. Bueno, pero no es lo mismo, porque acá es zinc solo y acá está en una molécula. Pero si se dan cuenta, hay OHs en ambos lados, ¿sí? Entonces, como Entonces decimos, se simplifica. exactamente. Si son iguales, se simplifican, ¿sí? Entonces, voy a regresar otra vez a los electrones para que lo entendamos bien. Los electrones se eliminan porque están en ambos lados de la igualdad, como que fuera matemática, ¿sí? Entonces nosotros decíamos que se eliminan, o en otras palabras, estos electrones pasan a restar acá, ¿verdad ustedes? Si fuera matemática. Por eso es que los eliminamos. El mismo principio vamos a aplicar con los OHs. Están en ambos lados de la igualdad, entonces estos están sumando, van a pasar a restar acá. Entonces de 16 menos 9 nos van a quedar 7. muy bien, 7 OH menos. Y lo demás solo lo copio, ¿sí? 6 moléculas de agua y todo lo demás, ¿sí? Y entonces ahí sí ya estaría balanceada mi reacción, ¿sí?
Muy bien. Entonces ya vieron que es práctico, pero lo que tienen estos ejercicios es que son largos y hay que aprenderse la secuencia. Entonces acá no queda nada más que practicar. Entonces, practicar y practicar. Bueno, eso sería todo para nuestra clase de hoy. Ya llegamos casi al horario. Ingeniero, disculpe, el OH siempre queda del lado de los reactivos. No, recuérdense que acá yo voy sumando y restando a como me aparecen, ¿sí? No es regla que tengan que aparecer siempre en los reactivos. ¿Y cómo sabemos de qué lado, disculpe? Pues usted tiene que hacer todo el procedimiento y donde le queden, ¿sí? El procedimiento manda. Solo con que no esté repetido, ¿va? Exactamente, ¿sí? Siempre tienen que revisar. Normalmente en la red los que se repiten son los electrones y los hidrógenos o los OH. Esos son los que se repiten en esta parte final y son los que habría que descontar, por decirlo así. Y que, una pregunta. ¿Sí? Entonces en el OH siempre se va a restar. O sea, Sí, los que sí, queden de los dos lados. exactamente. Si hay de ambos lados, entonces se restan, ¿sí? Entonces, si están en el mismo lado, se suman. Exactamente, sí. Gracias. Pero en este caso no nos van a quedar del mismo lado porque por eso los agregué yo, ¿verdad? Los estoy agregando. Pero digámoslo que su lógica está muy bien. Bueno, muy bien. Entonces después Ojalá y de... no venga eso en el parcial. Ah, estos son los que me gustan. Ingeniero, tengo una pregunta. Una compañera había dicho